Bueno, estamos aquí en estudios con Andrés Gómez de la Torre, él es internacionalista y vamos a hablar un poco, a recibir un poco sus puntos de vista respecto de esta situación que se vive en Venezuela, donde hay una colaboración, una expresión de muchos países. La organización, los Estados Unidos también se ha pronunciado tremendamente, la ONU también está en estos momentos tratando de debatir una posición al respecto. Estamos llegando ya a esta etapa en la que podríamos decir que Nicolás Maduro tendría que dejar el gobierno y darle paso a Guaidó para que convoque a nuevas elecciones, que es un poco el escenario. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Julio? Buenos días, encantado. Bueno, interesante hoy día la portada del diario El Comercio, una posición muy firme del canciller Néstor Popolizio. De acuerdo. Y creo que sus palabras las suscribo totalmente, es el principio del fin. Y lo que estamos viendo aquí es que hay un giro de posiciones progresivo, lento. La Unión Europea está intensificando tremendamente su capacidad de presión sobre este problema, que obviamente... Que como Unión Europea todavía no se han pronunciado, ¿no? Pero sí del gobierno de España, ¿no? Claro, es muy interesante porque el gobierno español del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, tenía una posición, digamos, un poquito de Pedro Sánchez, un poquito atemperada. Hay que recordar que un ex primer ministro español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido mediador en las famosas conversaciones bilaterales que se llevan entre el gobierno y la oposición en República Dominicana. Y esto generó en España un debate interno, particularmente los grupos de derecha, el Partido Popular, Ciudadanos, por esta posición un poquito neutra, que obedece que España también tiene intereses económicos, ha hecho ventas militares, ha vendido armamento también, hay intereses económicos, pero hoy día ya la situación realmente está tan desbordada que obviamente el gobierno español socialista del PSOE ya también está corrigiendo estas posiciones. Y déjame decirte algo también, por otro lado, sigilosamente, en la última cumbre de Davos, ya el presidente de Brasil, Bolsonaro, un hombre muy duro, Julio, un hombre que es muy locuaz, es una especie de Trump tropical, como dicen, ¿no? Ya ha expresado que Brasil no se inmiscuirá en una intervención militar. Porque acuérdate que parte de la locuacidad de Bolsonaro era justamente esta idea de una intervención militar, y ha dicho que Brasil no. O sea, es decir, las posiciones se están atemperando y llegando a justos puntos medios. A eso iba, porque en algún momento se tenía el temor de que iba a haber una intervención por parte de Estados Unidos principalmente. Sí, exactamente, que es una hipótesis, esta Julio. amenaza de darle 72 horas de plazo para que se retiren los embajadores, los diplomáticos de Estados Unidos, que creo que se vence hoy, ¿no? Sí. Es una crisis diplomática, sin duda, pero que obviamente siempre hay esa propensión de los organismos de seguridad, de los departamentos de defensa, particularmente de Estados Unidos, de desarrollar hipótesis de conflicto, y entre ellas una intervención militar, replicar lo que hizo Estados Unidos el año 83 en la isla de Grenada o en Panamá el 89, que es una cosa para mí en lo personal descabellada. Porque Donald Trump dijo todas las cartas están sobre la mesa. Exactamente, ¿no? Eso es exactamente. Entonces está dando a entender obviamente lo que es natural, que hay hipótesis de todo tipo, entre ellas una intervención militar. Pero déjame decirte que el giro sigiloso que ha hecho Bolsonaro en Davos ha sido claro, porque él tuvo también una serie de declaraciones, este nuevo régimen de derecha brasilero y otros voceros deslizaban también esta posibilidad de una intervención multilateral. En el caso de Grenada, fíjate, cuando Estados Unidos interviene en el año 83, fue una especie de coalición en la que estaba Jamaica, otros países, digamos, de la zona del Caribe, pero que no tenían la capacidad militar, pero se adhieren. Pero interesante este giro de Bolsonaro, porque está jugando mucho más al Grupo de Lima. Y su canciller aleja más esta posibilidad. Claro, felizmente aleja más, porque realmente en la tradición brasilera, exacto, en la tradición brasilera no hay un antecedente de una intervención de estas características o de adherirse a una intervención. Entonces creo que las posiciones, Julio, se están sincerando, yendo a justos puntos medios, y creo que el Grupo de Lima y la Unión Europea deben tener este efecto locomotora de llevar, digamos, esta compleja trama, ¿no? Ahora, se están acomodando un poco, se están distendiendo los extremos, que es un poco lo que se estaba viendo. Así es. Lo que va a suceder es que habría que trazar, y probablemente ya se está construyendo una vía de salida de Nicolás Maduro para evitar también que se atrinchere en sus cuatro bastiones y esto no tenga visos de solución. Claro.
¿tú ves alguna posibilidad, alguna salida, este anuncio de amnistía, la posibilidad de que de repente termine asilado en Cuba y cosas por el estilo, como una alternativa para que Nicolás Maduro deje el poder? A mí me ha gustado mucho la iniciativa de Guaidó en el sentido de esta posibilidad de decretar una amnistía que no solamente sea a la Fuerza Armada, porque aquí hay una cúpula militar, la Fuerza Armada Nacional Venezolana, Julio, tiene una inflación de generales, una cantidad increíble de generales, una manera de cooptarlos. La Fuerza Armada controla una serie de empresas públicas, de negocios públicos, entonces no es cuestión de solamente amnistiar a Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa, o a Néstor Reverol, que es el ministro del Interior. Aquí hay una cúpula muy grande. Y creo que esta iniciativa es interesante porque efectivamente le da una salida. Lo usual, si hubiera sido la Guerra Fría, era que este gobierno o los jerarcas de este gobierno terminen en Cuba, como era generalmente lo usual en Guerra Fría. Pero estamos hablando de mucha gente, Julio. Entonces, claro, me gusta mucho la iniciativa. Ahora, porque puede generar, obviamente, una salida porque no se puede ahogar tampoco al adversario, ¿no? Sin embargo, Nicolás Maduro ha tenido expresiones de querer conversar con Guaidó. Sí, ha mandado algunos mensajes. Pero Guaidó ha tenido una posición de no diálogo. Sí, porque bueno, obviamente. ¿Cómo entender? Lo que pasa es que estos diálogos, por los antecedentes que hay, entre ellos la participación del ex primer ministro español Rodríguez Zapatero, de estas conversaciones gobierno-oposición, nunca ha llegado a un buen puerto y claro, obviamente en estas circunstancias todo apunta a que también esta iniciativa de esta supuesta mediación que ofrece la Cancillería mexicana con la Cancillería uruguaya también es simplemente extender las cosas. Y claro, los antecedentes nos dicen que no hay un buen puerto por los resultados tangibles de esto. Ahora, hay voces que tienen una mirada distinta de la situación y me gustaría recoger tu punto de vista, ¿no? Que alegan que la situación de crisis que se vive en Venezuela es como consecuencia del bloqueo económico y de una serie de medidas que se han tomado en contra de Venezuela. En consecuencia, lo ha llevado prácticamente al abismo a Maduro y su gobierno. ¿Cuál es tu mirada respecto de estas posiciones que sostienen también un punto de vista distinto que hay que tomar en cuenta? Sí, sin duda. Yo creo que hay también posiciones que hablan de que estamos en un injerencismo, esta palabrita injerencismo que tanto le gustaba emplear a la ex canciller venezolana Rodríguez, Delcy Rodríguez. Claro, por cierto, también es un poco contradictoria esta posición mexicana de Andrés Manuel López Obrador, cuando expresaba que rescataba la doctrina Estrada de no intervenir o no reconocer el gobierno, pero por otro lado, presentarse ya el hecho como un mediador, como un intermediario, implica de una u otra manera una forma de estar interviniendo, estar presente, ¿no? México tiene una posición a veces es difícil descifrar a Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente muy populista, muy poco afecto a la política exterior, de movimientos bastante complicados, que tiene un frente interno muy complejo. Pero claro, la democracia, los derechos humanos hoy día en el sistema interamericano, en el sistema universal, son valores pues que ya están rompiendo estos clásicos esquemas pétreos de la no intervención o no injerencia en asuntos de otros estados, ¿no? Se ven problemas multilaterales y problemas en los cuales estas antiguas doctrinas tan pétreas del derecho internacional de no intervención tienen que ser... El aislamiento ya no cabe en estos tiempos. No cabe en estos tiempos. En realidad se tienen que tejer todas las relaciones adecuadas para crecer de manera conjunta, ¿no? Eso es un poco la idea. Sin duda, y además estas doctrinas se crearon, por ejemplo, la doctrina Estrada en el año 30. Estamos en el siglo XXI, estamos con otro tipo de valores universales. Entonces, claro, hay una discusión jurídica, el punto de vista del derecho internacional. ¿Podemos avisorar que en este verano, entre febrero y marzo, podríamos mirar ya un cambio, una nueva oportunidad de recuperación de Venezuela, probablemente un nuevo proceso electoral, una convocatoria a elecciones? Yo soy un poquito escéptico en el corto plazo. Dependerá mucho de cómo tender puentes para darle una salida a este régimen tan militarizado. Tiene una cantidad de ministerios impresionantes y también la Fuerza Armada tiene una capacidad. Las manifestaciones que han habido en las calles ahora sí tienen precedentes. También, antes el chavismo tenía un gran apoyo popular, pero ahora ya no. Sí, y hay una teoría muy extendida que dice que una cosa es Chávez y otra cosa es Maduro. Se habla de un corte, ¿no? Del chavismo, por un lado, que representaba el comandante presidente, y del madurismo, ¿no? Es este post-chavismo. La crisis económica es terrible. El pueblo venezolano siente los efectos de esta crisis interna. La prueba es esta ola migratoria, que también es otro problema. Tiene muchas aristas. El tema tiene muchas aristas sociales, políticas, económicas, estratégicas.
Entonces, y de todas maneras va a tener un impacto el desenlace en América Latina sin y duda, en Perú en particular. Sin duda. No podemos ser ajenos, por lo tanto. No podemos ser ajenos, y yo sí creo que es un acierto de la política exterior peruana, del canciller Popolicio y del vicecanciller Hugo de Sela, la forma en que se ha trabajado el Grupo de Lima, porque ha acotado por lo pronto esas posiciones extremistas o de ultristas de algunos sectores del gobierno de Bolsonaro, en el sentido de que hasta hace pocos meses se deslizaba una intervención armada, una intervención militar. Hay que revalorizar los mecanismos de presión diplomática como se está haciendo, y creo que el mecanismo que ha establecido y los plazos y los procedimientos del Grupo de Lima y la Unión Europea son las vías para resolver esta crisis. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Te agradezco mucho por esta conversación, Andrés. Encantado, gracias. Andrés Gómez de la Torre ha estado conversando con nosotros aquí en los estudios de TV Perú. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver en segundos con más información en esta edición de fin de semana de TV Perú Noticias.